y vamos a meternos en el clima electoral, como lo hacemos todas las mañanas. En este caso vamos a ir a charlar con Gabriela Jorge. Ella está como candidata en primer término a diputada por el Departamento Capital dentro de la lista de Política Obrera. Y le agradecemos naturalmente estos minutos que dispensa de su mañana para charlar aquí con nosotros en Se Despierta la Ciudad. Gabriela, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos en la mañana. Gabriela, bueno, ¿cómo venís viendo, digamos, este camino hacia el 14 de mayo? Atendiendo que en el camino, en medio de la campaña, la verdad que hubieron serios problemas de los trabajadores para llegar a fin de mes. Bueno, los empleados de la Coca con todo este problema que de repente la empresa se los saca de encima como si fuesen un abrigo. La verdad es que la vida para el laburante hoy es bien compleja. Y me pregunto si eso finalmente va a quedar plasmado en las elecciones del próximo 14 de mayo. Mira, sin dudas, como vos planteás, la situación de los trabajadores se ha agravado y creo que es de algún modo un principio, porque acá lo que se está pergeñando a nivel nacional y a nivel local lo defienden, podría decir, el conjunto de los frentes políticos, es un hundimiento mayor de nuestras condiciones de vida, la devaluación que se está barajando en las últimas horas va a agudizar todavía más la ya acumulada, como así también el proceso inflacionario, y sin duda el desafío que nosotros planteamos es poder también desarrollar todos esos pronunciamientos, luchas en cotidiano que ya la clase obrera, como vos mencionabas, viene desenvolviendo también en este terreno, que es un gran pronunciamiento el domingo contra las políticas que nos están hundiendo, y vos fíjate que previo a las elecciones la docencia autoconvocada vuelve a insistir con un paro. Sí. Los trabajadores autoconvocados de la salud están también en un compás de espera porque el gobierno niega la respuesta no solo por la recomposición del salario, sino también por las jubilaciones, allí donde se jubilan solo con el 42% del salario. Y hemos visto también una clase obrera muy vigorosa como la de la Coca-Cola, que ha logrado imponerse contra la extorsión de la patronal de los 400 despidos y además también abrir una propia negociación. En este punto es fundamental este desarrollo porque claramente, digamos, el gobierno de Sáenz ha sido un gran acompañante de la política a nivel nacional, ahora bajo directamente el gobierno de Massa y con él el gobierno del Fondo Monetario Internacional. Y esto es lo que vemos en cotidiano, porque la provincia ha tenido diferentes crisis, incluso que han cruzado la propia elección, y el gobierno de Sáenz tiene un solo propósito, ver si bajo este cuadro logra dominar a los trabajadores y por lo tanto imponerse, lo que para él sería para la próxima etapa un gran alivio desde este punto de vista para poder seguir desarrollando una política completamente antiobrera, como lo hemos visto, digamos, en esta provincia. Nosotros desde Política Obrera es este llamado el que hacemos a los trabajadores, aquellos que hoy ya están desarrollando las luchas, que en acto son grandes vertientes de una poderosa huelga general que se está generando desde abajo como respuesta, que pueda emerger esa clase obrera también en el terreno político, es decir, con una acción autónoma, porque la bancarrota del país a la cual nos han llevado, que es una bancarrota para sostener a los acreedores internacionales, requiere también de que así como luchamos todos los días, podamos también desenvolver un poderoso Congreso Obrero y una huelga general que esté como instrumento golpeando sin dudas esta política, pero a la vez también habrá una discusión sobre para dónde tiene que ir el país, en especial esta provincia. Claro, vos es que esto que estás diciendo me suena nuevo, no es nuevo claramente, no es novedoso, pero es la primera vez que lo escucho hablar ya en términos de huelga general. No me parece para nada descabellado, para nada, pero bueno, evidentemente hay un vigor en ciertos sectores de los trabajadores producto de que hoy tienen laburo, capaz que registrado, que ya es una bendición en teoría, y no llegan a pagar los gastos que tienen al mes, digamos. Eso claramente genera un clima que como mínimo se debería ver reflejado en una protesta, en un paro. Esto es transversal a todos, digo, porque claramente acá son algunos pocos agraciados que bueno, tienen un sueldo que les permite atravesar el mes con relativa o cierta tranquilidad, ¿no? Sí, no, sin dudas, pero además vos fíjate que el gran dato durante las propias elecciones ha sido justamente que los trabajadores que laburamos, ya sea bajo negro, ya sea incluso los que están en blanco, todos somos pobres.
Sí, Es decir, es una condición ya extendida y generalizada, así como también lo es la extensión de la jornada de trabajo. claro. Compañeros, estamos realizando jornadas de 12 horas y sin embargo no tenemos un acceso a un salario que ya no sea la sobrevivencia, es decir, aunque sea la canasta mínima familiar, Sí, y vemos día a día cómo se encarecen las tarifas, los alquileres, la vivienda propia que ha sido ya, es prácticamente una quimera, sí. y en todo esto claramente no nos van a llevar a una salida a los que nos han hundido. Mm, Esto está muy claro, pero además no hay ningún, en este sentido, salvador que aparezca, no sí, hay que sí. diga, bueno, vamos a reestructurar todo, tenemos que ser los propios laburantes, y este es el llamado de atención que estamos haciendo, incluso en un terreno electoral, porque de conquistar bancas, por ejemplo, de política obrera, Sí, no haremos otra cosa que desenvolver como un instrumento a esas batallas que ya hoy está desarrollando la clase y marcar de que acá el rumbo de un país sin rumbo ujú, solamente va a aparecer si aparecen los trabajadores organizados y desenvuelven, por lo tanto, todos los mecanismos que nos permitan tener una discusión, tener una posición común y enfrentar las que se vienen. claro. Porque, ojo, acá lo que ha quedado en claro con el renunciamiento de Fernández y con todo lo que atraviesa a nivel nacional este país, Ujú, es que nos están llevando a un hundimiento mayor. Y este es el factor poderoso. Así como Milei se presenta, ¿no? En el Yao Yao frente a empresarios, lo hace Bullrich, lo hace el propio Massa y los distintos candidatos. sí, Los trabajadores tenemos que tener, podríamos decir, nuestro propio Yao Yao, es decir, un congreso sí, que claro. pueda agarrar y Sí, decir, que vos laburás, yo también. Por ahí no pensamos lo mismo, pero claro. pertenecemos a la misma clase social, sufrimos las mismas consecuencias de una política que nos está arrojando a una pobreza ya desesperante en Ujú, muchos casos. Bueno, empecemos a discutir cómo hacemos, porque claro. acá nos dicen, por ejemplo, el litio es una gran oportunidad. Sí, ¿Oportunidad para quién? Porque esto ya lo hemos visto y lo hemos vivido, por ejemplo, con el azúcar, que era una gran oportunidad. Vino la Seaboard Corporation y lo que ha crecido junto con la soja, por ejemplo, en el norte, es realmente una devastación de los puestos de trabajo y de las familias obreras. claro. Las han vendido todavía más. El petróleo. Tenemos un norte provincial que está en llamas y Ujú. está en llamas justamente como consecuencia de todo esto. Bueno, a ver cómo hacemos efectivamente para discutir el Ahora, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, claro, para bajar claro. la jornada de laburo, el acceso al salario equivalente a la canasta familiar, el acceso a la vivienda. ¿Cuántos terrenos ociosos hay en esta capital y en la provincia y Ujú. sin embargo no hay acceso a la vivienda? Bueno, no hay Sirve para plan que Milote. cualquiera No se y se ejecutó el, especule. no se ejecutó el plan Milote en la capital, digamos, que es donde hoy hay más gente hacinada. Yo recorro los barrios y antes, yo te digo, desde el recorrido periodístico que uno hace, te hablo de una década atrás, década y media atrás, digamos, si había un común denominador era la toma de terreno, ¿no? Era como muy Sí. recurrente porque, bueno, había una crisis habitacional y entonces había una toma de terrenos constante. Ahora como hay, evidentemente hay menos terrenos, hay esto que vos decís, terrenos ociosos, que tiene un dueño que es simplemente para que se crezca el pasto. Hoy lo que vemos es que en los barrios hay de a 5 a 6 familias viviendo en una casa IPB que son 64, 70 metros cuadrados. Hay un nivel de hacinamiento muy elevado. Y el plan Milote pasó por esta gestión como un anuncio para tratar de tapar la pandemia, pero nunca una ejecución real de esa idea. No, y lo que se ha habido, por el contrario, es una represión para garantizar el interés de los especuladores inmobiliarios, que ahora se Ujú. presentan como avenidos, por ejemplo, en el Frente de Avancemos, cuando en Sí, realidad han sido parte de todo este hundimiento, y con un reclamo muy concreto, que se siga, por ejemplo, la política, hablando de la capital, que lleva adelante Betina Romero, que ha sido la de los negocios inmobiliarios, la del turismo, en detrimento del conjunto de la población, porque vos fíjate que los departamentos del centro, del macrocentro, sí, hoy le sirve más a un especulador inmobiliario, digamos, tenerlo para el turismo, contratarlo por una semana, por un mes, y no a una familia obrera. Y esto ha redoblado el hacinamiento en las barriadas. Y claro. todas las tomas de tierra, todos los reclamos por el acceso a la vivienda han terminado en represión bajo el gobierno de Sáenz, pero ninguna ha tenido una respuesta Claro. contundente. Ha pasado con el terreno que se ha tomado en su momento acá en San Remo, ha pasado, por ejemplo, con las luchas que han desarrollado los vecinos
para conquistar la vivienda propia en la colonia Santa Rosa, Sí, sí. Y así una sucesiva cantidad. Bueno, en este caso, por ejemplo, lo que nosotros decimos, tiene que haber una discusión entre los compañeros que estamos sin techo. Y vos fíjate que acá aparece nuevamente, ¿no? Un nuevo cómplice, porque los sindicatos han abandonado la lucha por la vivienda. Sí, es verdad. Así como han abandonado la lucha por el salario y por las jubilaciones. Es verdad eso, sí. Necesitamos en este punto sentarnos y discutir, porque el uso del suelo urbano, pero también el uso del suelo en general en la provincia, va a ser tarea de los trabajadores, porque vos fíjate que es una situación muy compleja. Toda la expulsión que se está haciendo sobre las comunidades originarias y sobre los campesinos en el interior de la provincia redunda en el crecimiento de los asentamientos en los focos, digamos, de mayor concentración de la población, sin salarios como correspondan para alquilar, sin la posibilidad de un acceso a la vivienda. Es una bomba de tiempo, sin dudas, este problema, y con todo lo que están tomando a nivel nacional esto se va a agravar, porque ¿cómo podemos nosotros tener indexación al 100% de la inflación con respecto a los alquileres y no tenerla con respecto a los salarios? Y hay un tendal de compañeros que directamente no acceden al trabajo, o si acceden es un trabajo más que precario. Sí. En estas condiciones ya claramente estamos, ¿cómo te podría decir?, ante una agudización del antagonismo social entre los que laburamos y el capital, sin duda. Sí, concuerdo con eso. Te sumo una última pregunta y un poco tiene que ver con esta moda que hay en Salta de ponderar el emprendedurismo. Lo he charlado con casi todos los candidatos que están en la oposición respecto a esto. Hay de los que se quieren subir esa moda y hay otros que claramente tienen una mirada crítica, ¿no? Está bien apoyar al emprendedor, sí, dale, buenísimo, pero a veces da la impresión que esta moda lo que viene a hacer es imponer una lógica como para lavar de responsabilidades que le caben a los estados de generar trabajo digno con todas las de la ley, ¿no? Pareciera ser que hacia esa provincia vamos, más precarizada, en donde, bueno, vamos a tener que tratar de surfear la ola económica vendiendo pasta frola. Sí, no es más que una chantada, te diría. Y es una chantada de los que hunden sistemáticamente nuestras condiciones de vida. Bettina Romero no se le sale de la boca la palabra emprendedoras, emprendedurismo, etcétera, etcétera. Y vos te fijás en una feria del barrio, si son 20 personas las que venden empanadas y cada vez podemos comprar menos las empanadas, no hay ningún emprendedurismo que nos salve. Es así de concreto. No, para nada, totalmente. Y sin dudas, pero además también lo que ha hecho Bettina Romero con este reordenamiento, en teoría, de la capital, ha sido expulsar directamente, básicamente, a los pobres del centro, para convertirlo en un centro turístico a la medida de la Cámara de Comercio, que además está muy preocupada en que no existan los manteros, pero no está preocupada, por ejemplo, en garantizar los salarios en blanco para los trabajadores de comercio, que llegan a hacer jornadas de 12 horas por salarios de miseria. Entonces tenemos en este punto, sin duda, que quienes nos vienen a hablar de que acá hay que emprender y que pasa por el esfuerzo de cada uno, son los que están vendiendo y entregando a la capital y la provincia, justamente a intereses que son ajenos completamente a nosotros. Acá lo que hay que reclamar es el pase a planta de los trabajadores, el mejor convenio en los lugares de trabajo, el salario equivalente a la canasta familiar y la responsabilidad patronal. Porque hoy, con el monotributo, por ejemplo, esa responsabilidad ha pasado directamente a los propios laburantes. Totalmente. En los laburos entramos, vos tenés que ser monotributista, te pagás vos la obra social y te pagás vos el aporte jubilatorio. Mientras las patronales son completamente eximidas de impuestos, como pasa con el turismo, como pasa con el comercio, como pasa con la industria acá en la capital, en la provincia, pero sin embargo los puestos de trabajo no se terminan desarrollando y cuando se desarrollan lo hacen de esta manera completamente precarizada. Acá hay incluso con toda la situación que tenemos que discutir ahora de cara a la deuda general, a un nuevo proceso de evaluatorio en el país, es que claramente con todo esto, si tiene que hacer una prioridad el gobierno de Sáenz, no va a ser la pequeña empresa, el emprendedor, como quieren decir, el trabajador con lo que necesitamos, sino es lo que ya está haciendo hoy con las mineras, construyéndole la Ruta 51 y ahora está incluso con la exigencia de tener un aeropuerto propio. Ahí se van los recursos de la provincia, va a decir, bueno, si acá hay que ajustar como exige el Fondo Monetario, como exige mi padrino Massa, bueno, pues que el ajuste venga no para las mineras, que se llevan todo afuera,
que dejan un tendal en destrucción del medio ambiente, pero después también trabajadores que no van a recuperar su salud y tienen salarios completamente a la baja, sino justamente para garantizarle que sigan con enormes beneficios y que acá la ganancia sea récord. Entonces, con todo esto, vos imaginate si no vale la consigna como un llamado a la clase obrera a decir votemos con conciencia de trabajadores, que es la consigna que hemos decidido llevar con política obrera en estas elecciones, pero en un sentido ya no solo de la propia elección, sino tratando de marcar la tarea que plantea la próxima etapa. Sí, claro, esto no es solamente electoral, claro. Por ejemplo, para una elección a nivel nacional, la elección de un nuevo presidente, y en estos meses el plan Llegar, donde están todos los bloques tratando de sostener las espaldas de un gobierno que se está cayendo a pedazos y que está, digamos, frente a una bancarrota completa, están tratando de que esa transición sea ordenada y con el gran temor a la reacción popular que van a generar sin dudas estas medidas antiobreras que tienen entre medio, porque no es solamente la devaluación, la hiperinflación, sino el Fondo Monetario dice, si yo tengo que desembarcar plata acá, tiene que haber también una contrarreforma jubilatoria y seguir en marcha esta contrarreforma laboral que, como decíamos hace un rato, ha pasado directamente las cargas patronales a los laburantes y una condición de precarización y sobreexplotación laboral monstruosa que estamos sufriendo día a día los que laburamos. Exactamente. Y en esta realidad tenemos que empezar a discutir también nosotros cómo enfrentamos esta situación. Ellos discuten una transición política hacia un nuevo gobierno. El tema que estamos nosotros. Las condiciones. Ahora nosotros tenemos que discutir en esta transición política cómo hacemos para, ante la emergencia de una crisis de poder, empecemos en Argentina a discutir un gobierno de trabajadores, que es la única posibilidad de salida. Así es. Gabriela, como siempre, es un gusto escucharte y charlar con vos. La verdad que siempre me ha gustado hacerlo. Te mando un fuerte abrazo a vos, a la familia, a tu compañero, que acá particularmente le tengo un aprecio muy grande. Te mando un abrazo y gracias. Muchas gracias, que estés bien. Hasta luego. Ahí está, Gabriela Jorge, candidata a diputada por Política Obrera.